La humillaron y la echaron de su asiento, pero unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias que nadie podría haber anticipado ni en sus peores pesadillas. Lo que ocurrió en ese vuelo cambió no solo la vida de quienes estaban a bordo, sino que terminó sacudiendo los cimientos de una de las aerolíneas más poderosas del mundo. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia, y si te gustan relatos como este, no olvides compartir y suscribirte para más contenido con Ava. Todo comenzó en un vuelo de primera clase de Londres a Johannesburgo, en un Boeing 787 que despegaba sin retrasos y con una tripulación que parecía haber sido entrenada más en apariencia que en empatía, y entre ellos destacaba Mónica, una azafata rubia, de uniforme perfectamente planchado, sonrisa fría y mirada evaluadora, que caminaba por el pasillo con paso firme, como si inspeccionara a sus súbditos en lugar de atender pasajeros. Fue entonces cuando Mónica se detuvo abruptamente en la fila 1B, donde un hombre afrodescendiente, vestido con una chaqueta simple, y unos zapatos que no brillaban como los de los empresarios que llenaban el resto de la sección. Estaba leyendo un libro antiguo con las esquinas desgastadas, y sin siquiera ofrecerle una sonrisa, lo miró de arriba a abajo y soltó con un tono envenenado con arrogancia: «Perdone, caballero, ¿está usted seguro de que este es su asiento? Porque sinceramente, no tiene pinta de pasajero B». El hombre alzó la vista lentamente, sin levantar la voz, sin mostrar enfado, como si la hubiera escuchado 1000 veces antes en distintos cuerpos y distintos uniformes, y simplemente respondió con una pregunta que sonó más como un espejo. «¿Y cómo luce exactamente un pasajero VIP según usted?». Mónica sonrió de lado, condescendiente, como quien cree haber ganado una discusión antes de empezar, y dijo con un aire teatral: «Por lo general, no viajan con libros de segunda mano, ni con maletas sin marca, ni se acomodan en sus asientos como si no supieran cómo funciona una aerolínea de este nivel». Los pasajeros cercanos fingieron no escuchar, pero sus ojos curiosos sí estaban atentos, como si esperaran un espectáculo para matar el aburrimiento del vuelo largo, y justo cuando Mónica ya preparaba su frase final, ese remate venenoso que terminaría de aniquilar la dignidad del hombre, él se agachó con tranquilidad, abrió su maletín de cuero antiguo y sacó una carpeta delgada con bordes dorados y el escudo de la ONU grabado al centro. «Entonces debería leer esto antes de seguir hablando», dijo con voz tranquila pero firme. Mónica, con gesto impaciente, tomó la carpeta, pero al abrirla, lo que vio la hizo dar un paso atrás como si acabara de tocar fuego. Era una credencial diplomática de nivel alfa, acompañada por una carta oficial firmada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, y al final del documento había un sello confidencial que solo se usaba para operaciones de seguridad transcontinental. Pero justo cuando el rostro de Mónica comenzaba a perder color, uno de los pasajeros de la fila 3 se levantó abruptamente, sacó su teléfono y comenzó a grabar todo en silencio. El pasajero que grababa desde la fila 3 no era un simple curioso, aunque al principio lo parecía, con su vestimenta informal, su gorra oscura y unos auriculares grandes que había fingido usar desde el despegue, sino que con cada segundo que pasaba, su presencia se hacía más incómoda, como si supiera exactamente cuándo intervenir, y su cámara estaba enfocando directamente a Mónica, quien aún sostenía la carpeta diplomática en sus manos temblorosas, intentando decidir si debía disculparse, justificarse o simplemente desaparecer. La tensión en la cabina de primera clase se había vuelto tan densa que podía cortarse con una tarjeta de embarque, y mientras algunos pasajeros comenzaban a susurrar entre ellos, otros sacaban discretamente sus teléfonos, convencidos de que estaban presenciando algo viral, algo que nadie iba a creer si no lo filmaban ellos mismos. Pero lo más curioso era que el hombre del asiento 1B, aquel que había sido señalado y humillado con tanta facilidad, no se movía, no hablaba, no intentaba corregir a nadie, simplemente observaba. Yo no sabía. «No estaba informada», balbuceó Mónica, como si eso pudiera deshacer lo dicho.
como si el protocolo diplomático no castigara con severidad este tipo de incidentes. Pero en lugar de responderle, el hombre volvió a abrir su maletín y sacó una segunda carpeta, aún más delgada, completamente negra, sin sello visible, que entregó sin una palabra al pasajero que filmaba. Ese simple gesto, que parecía insignificante para quien no entendía lo que ocurría, hizo que el hombre con la cámara detuviera la grabación, guardara el teléfono en su bolsillo y se dirigiera hacia el fondo del avión, tocándose el oído derecho como si activara un canal de comunicación oculto. En ese momento todos entendieron que ese hombre no era un pasajero. Mientras tanto, Mónica, que aún no había devuelto la primera carpeta, se giró hacia el capitán, que acababa de salir de la cabina para ver qué ocurría, y le susurró al oído algo que los pasajeros no lograron oír, pero que provocó que el rostro del capitán se tensara con la urgencia de alguien que acaba de cometer un error grave. Uno que probablemente aparecería en los titulares al día siguiente. Señor, permítame disculparme. Esto ha sido un malentendido, dijo el capitán, tratando de recuperar el control. Por favor, siéntase cómodo. Estamos aquí para atenderle. Pero el hombre levantó una mano, pidiéndole silencio, y por primera vez en todo el vuelo, habló con voz alta, clara, dirigida a todos los presentes. No se disculpen conmigo. Discúlpense con el niño que una vez soñó con volar y fue echado de un aeropuerto por no tener el color de piel correcto. Discúlpense con mi madre, que murió limpiando los baños de esta aerolínea sin que jamás le dieran los beneficios que le prometieron. Discúlpense con la historia que llevan ignorando desde que esta compañía fue fundada. Y justo cuando todos pensaban que esa era la declaración más poderosa que haría, el hombre sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo y lo conectó a la pantalla principal del avión, donde comenzó a reproducirse un video de archivo clasificado, filtrado directamente desde los servidores internos de la aerolínea. El silencio se hizo absoluto cuando la pantalla principal del avión, aquella que normalmente mostraba mapas de vuelo y mensajes de seguridad, se iluminó con el logotipo interno de la aerolínea, seguido de un archivo titulado en letras blancas y frías, Protocolo F-13, reubicación silenciosa, y antes de que alguien pudiera levantarse o interrumpir la transmisión, el video comenzó a reproducirse por sí solo, como si el avión hubiese dejado de pertenecerles a los pilotos, a la tripulación o incluso a los pasajeros. En la grabación, tomada desde cámaras de seguridad internas con fechas de hace más de 8 años, se veía claramente cómo empleados uniformados, algunos con insignias de seguridad privada, escoltaban fuera de las aeronaves a personas específicas, madres solteras, hombres de tez oscura, pasajeros con discapacidades, todos ellos aparentemente seleccionados al azar, pero con un patrón evidente, todos eran considerados no visualmente aptos para viajar en clase ejecutiva. En uno de los clips más dolorosos, una mujer embarazada de 8 meses era bajada del avión sin explicación, mientras el supervisor de vuelo explicaba por radio que su apariencia incomodaba a ciertos pasajeros frecuentes, y luego, otra escena aún más perturbadora, un niño con síndrome de Down, llorando mientras un miembro de la tripulación le quitaba un juguete porque no combinaba con el ambiente premium. Los rostros de los pasajeros que presenciaban el video desde sus asientos se transformaban segundo a segundo, del desconcierto a la incredulidad, de la incredulidad a la rabia contenida, y de la rabia a una vergüenza insoportable, como si todos hubieran sido cómplices sin saberlo, como si ese lujo por el que habían pagado tuviera un precio que iba mucho más allá del dinero. Mónica, aún de pie, ya no sabía si correr, gritar o llorar, y mientras sus manos temblaban sobre la carpeta diplomática, su mente viajaba, sin poder evitarlo, a un recuerdo enterrado bajo años de arrogancia. Flashback: una niña pequeña, sentada sola en una terminal vacía, viendo cómo su padre, de uniforme de mantenimiento y manos agrietadas por el frío, era ignorado por todos los pasajeros mientras reparaba un baño obstruido con lágrimas en los ojos, porque su hija le preguntaba por qué él nunca viajaba en avión. Era ella. Era Mónica.
Y ese hombre, su padre, había trabajado 30 años para esta misma aerolínea. ¿Qué... qué es todo esto?, preguntó el capitán con voz seca. El hombre, aún sentado en uno B, giró la cabeza lentamente y respondió sin levantar el tono. Es la historia que ustedes trataron de enterrar, pero enterraron mal. Porque ahora está subiendo a la superficie, en pleno vuelo. Y justo cuando parecía que todo ya había estallado, la pantalla se congeló de golpe, se oscureció y apareció una sola línea en rojo. Acceso no autorizado detectado, respuesta automática activada. La línea roja parpadeó 3 veces en la pantalla, como si el propio sistema del avión estuviera despertando de un largo letargo para defenderse. Y luego, sin previo aviso, una alarma sorda comenzó a sonar desde los altavoces, no una alarma común de turbulencia o cinturón de seguridad, sino una señal de seguridad interna que solo se activaba bajo una amenaza clasificada: interferencia cibernética hostil en curso. El capitán corrió hacia la cabina, pero antes de alcanzar la puerta, ésta se cerró automáticamente con un chasquido metálico que no vino desde dentro, sino desde el sistema automático de bloqueo central. Los pilotos estaban atrapados dentro, y el avión, al parecer, ya no les obedecía. Mónica retrocedió, tropezando con el carrito de bebidas que nadie había guardado, mientras su mirada se encontraba con la del pasajero de 1B, cuyo rostro seguía impasible, como si ya hubiese previsto cada segundo de lo que estaba ocurriendo. Lo que nadie comprendía todavía era que el hombre no solo sabía lo que venía, lo había preparado durante años. Darius Amarin Cosi, nombre completo del hombre en cuestión, no era un diplomático cualquiera, sino el arquitecto silencioso de una de las operaciones encubiertas más ambiciosas de las Naciones Unidas, el Proyecto Equinox, un plan para infiltrar y exponer redes corporativas que, bajo el disfraz de servicio global, estaban alimentando sistemas de discriminación sistemática en rutas internacionales. Y ese avión no era solo un vuelo de lujo, era el último paso de la misión. Una cápsula perfecta de poder, prejuicio y control, donde todas las piezas estaban listas para caer, en el momento adecuado. Pero lo que Darius no sabía, y lo que hizo que su cuerpo se tensara apenas un segundo, fue que alguien había activado el protocolo de defensa autónomo del avión, una tecnología experimental que solo debía usarse en casos extremos y que, al ser intervenida externamente, podía elegir su propio objetivo de anulación. Desde los altavoces ahora salía una voz sintética: confirmado intento de acceso no autorizado a registros internos. Activando protocolo de aislamiento. Restableciendo manualmente ruta alterna a ubicación segura. ¿Qué significa eso?, gritó un pasajero al fondo, con pánico en la voz. El agente encubierto, que hasta ese momento había mantenido su postura de vigilancia, miró su tablet, deslizó los datos y murmuró casi en estado de shock: el avión se está redirigiendo a un aeródromo privado en Angola. Es una base que fue desactivada hace años, pero el sistema lo considera segura. No puede ser, dijo Darius en voz baja. Esa base fue cerrada por crímenes de guerra. Y justo cuando la última palabra salió de su boca, la niña que lo acompañaba, aquella que había aparecido con la fotografía de su hermano perdido, comenzó a temblar violentamente, y entre sollozos, susurró algo que hizo que todos los que estaban cerca se congelaran en su sitio. Yo nací en esa base. Y todavía hay niños ahí abajo. El rostro de Darius, que hasta ese momento había sido el pilar de calma en medio del caos, se quebró como un cristal invisible al escuchar aquellas palabras salir de los labios temblorosos de la niña, porque lo que ella acababa de revelar no era solo una coincidencia aterradora, sino una confirmación que desgarraba una herida que él creía sellada. Esa base, oficialmente desmantelada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no solo seguía operativa, sino que seguía albergando niños. Y no cualquier tipo de niños. Niños como los que él vio décadas atrás cuando, en uno de sus primeros viajes como agente de campo para la ONU,
fue enviado a inspeccionar instalaciones de transición para víctimas del tráfico infantil, y en aquella visita descubrió celdas subterráneas disfrazadas de dormitorios, cámaras sin luz donde los gritos se absorbían por paredes acolchadas. Y en uno de esos cubículos, una cuna vacía con una muñeca rota, junto a un cartel hecho a mano que decía, «Esperando a mi hermano». Ahora, mirando a la niña, Darius comprendió que la historia lo había arrastrado de vuelta, como si el destino le gritara que no había cerrado ningún ciclo, como si aquel hermano que creyó perdido y aquella base que creyó destruida le estuvieran exigiendo, una vez más, que se ensuciara las manos por la verdad. Mientras tanto, en la cabina, los pilotos trataban desesperadamente de recuperar el control, pero el sistema de navegación estaba bloqueado por una red de códigos cifrados, y cada intento de forzar un reinicio se respondía con la misma frase en pantalla. Intervención autorizada por cadena superior. Nivel Omega. Mónica, sentada ahora en un asiento vacío con las manos sobre las rodillas, observaba en silencio, cada segundo más pálida, porque aunque no entendía todos los términos técnicos, una frase le daba vueltas en la cabeza desde el inicio del vuelo. Usted no parece un pasajero VIP. Esa frase había sido su sentencia. Fue entonces cuando Darius se puso de pie por primera vez desde que todo comenzó. Su voz no necesitó volumen, porque ahora el silencio reinaba como un dios invisible en la cabina. Este avión no está secuestrado por un enemigo externo. Está siendo guiado por las decisiones que ustedes, los altos ejecutivos de esta aerolínea, tomaron en silencio durante años. Invisibilizar, desplazar, encubrir, silenciar. Esta aeronave no nos está llevando a un destino. Nos está arrastrando a enfrentar lo que ustedes han ignorado. El agente de seguridad levantó su tablet de nuevo, y esta vez su rostro era de preocupación absoluta. Señor, dijo, conteniendo la respiración, hay algo más. Un código fue activado desde el propio servidor del avión. No es redirección, es entrega. ¿Entrega? ¿Entrega de qué?, preguntó el capitán. El agente tragó saliva y respondió. Están entregando al doctor Mbeki, como parte de un intercambio. Por un momento, nadie se atrevió a decir una palabra. La sola idea de que todo aquel caos, el desvío del avión, el sistema bloqueado, la exposición pública de los archivos clasificados no fuera una consecuencia accidental de la verdad revelada, sino parte de un intercambio planificado, convirtió la tensión en algo mucho más profundo. Traición. Darius se quedó en silencio, sus ojos clavados en el agente que acababa de pronunciar esas palabras, y por un segundo que pareció eterno, sus pensamientos corrieron a través de años de luchas en despachos oscuros, salas de crisis y conferencias diplomáticas, donde una y otra vez le advirtieron que luchar contra sistemas demasiado grandes puede hacerte parte de su maquinaria antes de que la destruyas. ¿Quién autorizó eso?, preguntó él, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El agente bajó la mirada. El consejo, al más alto nivel, hace 3 días, sin consultarle. A cambio de acceso ilimitado a los servidores de las empresas de transporte global, acordaron entregarlo como figura de intercambio al consorcio Eclipse, bajo la apariencia de una detención discreta. Darius cerró los ojos. No por miedo, sino por la amarga claridad de saberse sacrificado por la misma organización que había defendido con su vida. Entonces me vendieron, susurró. Mónica se llevó una mano a la boca. ¿Pero por qué? ¿Quién haría algo así? Y fue entonces cuando, desde los altavoces del avión, una voz inesperada resonó. Era femenina, pausada, con un acento elegante y una dulzura que ocultaba un veneno lento. Hola, Darius. Si estás escuchando esto, es porque ya estás camino de vuelta a casa. La verdadera casa, aquella que construiste con tus enemigos, pensando que eras tú quien la controlaba. Pero siempre lo supiste, ¿no es así? Siempre supiste que todos los tronos que no se construyen con barro se hunden en silencio. La niña, aún sentada junto a su asiento, alzó la cabeza de golpe. Esa voz, susurró,
Esa es la mujer de los videos. Darius abrió los ojos. Ella no está hablando conmigo, dijo con voz baja, temblorosa. No de miedo, sino de memoria. Está hablando con mi hermano. Los rostros a su alrededor lo miraron con confusión. El hermano que creí muerto, no murió. Lo criaron ahí abajo, en esa base. Lo entrenaron, lo moldearon. Y ahora es uno de ellos. Y justo cuando la verdad comenzaba a tomar forma, la pantalla del avión se encendió de nuevo, mostrando una imagen en directo. Un hangar abandonado, bajo una lluvia furiosa, con luces encendidas, y en medio del hangar, un hombre idéntico a Darius, de pie, esperándolos. El rostro en la pantalla no dejaba espacio para la duda ni para el consuelo. Era idéntico al de Darius, pero no era un reflejo, ni una proyección, ni una imagen editada. Era real. Era él, pero no él. Era Malik, el hermano gemelo que había desaparecido hacía más de 40 años. El mismo con quien Darius compartió cuna, hambre, risas furtivas entre paredes agrietadas y promesas inocentes de que un día ambos volarían por el mundo, libres, como pájaros que nadie volvería a encerrar. Pero ese niño que él recordaba no era el hombre que aparecía ahora en pantalla. No, este hombre tenía la postura de un comandante, el porte de alguien que no solo había aceptado la oscuridad, sino que la había moldeado a su voluntad. Vestía un abrigo gris oscuro sin insignias, las manos detrás de la espalda, y en su rostro no había ni odio ni ternura, solo un vacío sereno que helaba la sangre. Bienvenido, hermano, dijo la voz de Malik, proyectada por los altavoces del avión, mientras la imagen seguía fija. Supongo que ya sabes que no estás aquí por accidente. Darius permaneció de pie, sin pestañear, mientras todos a su alrededor se reducían a espectadores, como si, en ese instante, el avión se hubiera convertido en un teatro y solo 2 actores supieran el libreto completo. Pensé que estabas muerto, murmuró Darius. Morí. Sí, al menos la parte que me parecía a ti, respondió Malik con frialdad. El resto fue reconstruido con fuego, metal y tiempo. La niña, aún sentada, comenzó a sollozar en silencio. Ella también lo recordaba. En su mente infantil, aquel hombre sin sonrisa había sido más sombra que tío, más mito que sangre. Fue él quien la dejó en la base. Fue él quien susurró que el mundo exterior la rechazaría. Fue él quien dijo que si algún día lo encontraba, debía llevarle la carta. ¿Por qué me hiciste esto?, preguntó Darius, y su voz, aunque baja, retumbó como un juicio en la cabina. Malik inclinó la cabeza. Porque tú seguiste creyendo en la redención. Yo entendí que el mundo no se cambia con discursos, sino con control. El consejo te traicionó. Yo te ofrezco la única lealtad que existe, el poder. Y si no acepto, susurró Darius, ¿qué pasará? La respuesta llegó sin demora. Entonces, el avión bajará, pero no como esperas, y no todos bajarán con vida. Fue en ese momento, cuando la luz de emergencia se encendió en rojo, una cuenta regresiva apareció en la pantalla. 0, 4, 59. Y una voz robótica declaró: descenso forzado iniciado. Aterrizaje no autorizado. Protocolo de limpieza en curso. Y mientras los pasajeros comenzaban a gritar, y el avión descendía en picado, Darius tomó una decisión que nadie pudo prever. Se inclinó hacia la niña, le susurró algo al oído, y luego caminó directamente hacia la salida de emergencia, con una llave electrónica que había ocultado todo este tiempo. El viento comenzó a golpear con violencia los bordes del fuselaje, mientras el descenso en picado sacudía a los pasajeros contra los cinturones, y gritos de miedo, oraciones rotas y sollozos desesperados llenaban la cabina como una tormenta de voces atrapadas en un tubo de acero. Pero entre todo ese caos, Darius Amarinkosi caminaba con una calma inhumana, como si los temblores del avión no tuvieran poder sobre su cuerpo, como si su alma ya hubiese cruzado una línea invisible de no retorno. Nadie comprendía qué pretendía hacer hasta que lo vieron llegar a la puerta de emergencia delantera,
donde insertó una llave electrónica del tamaño de un pulgar, cubierta con símbolos antiguos, y cuando el dispositivo emitió una luz verde parpadeante, la puerta no se abrió, sino que reveló un compartimiento secreto, oculto por una placa falsa, un módulo de control independiente, un override total del protocolo Omega, diseñado originalmente para ser usado solo por el fundador de la aerolínea en caso de intento de secuestro, y que nadie había tocado en más de 30 años. ¿Cómo tiene eso?, gritó el capitán, desde el suelo, aún sacudido por el descenso. Darius giró solo un poco el rostro. Mi madre lo fabricó, con sus propias manos, en un sótano donde no la dejaban subir a la superficie. Este avión es su creación, y también su testimonio. Y sin esperar respuesta, introdujo un código de 12 dígitos que solo él conocía, porque era el número de identificación de su madre, grabado en la tumba que nadie visitaba. La cuenta regresiva en la pantalla principal se detuvo. Las luces rojas se apagaron. El descenso se estabilizó, y entonces el rostro de Malik volvió a aparecer en pantalla, esta vez con una furia contenida en los ojos, la mandíbula tensa, como un animal que acaba de perder el control de su propia jaula. ¿Qué has hecho? Darius no respondió de inmediato. Se giró hacia los pasajeros, algunos llorando, otros en shock. Luego miró a la niña que seguía temblando en su asiento, y con una ternura que solo nace del dolor dijo: «Cuando un sistema está podrido, no se reforma desde dentro,